Buenas tardes a todos. Es un placer saludarles por este medio y darles la bienvenida a este webinar, titulado Relevancia de la formación universitaria para el emprendimiento. Dicha conferencia web forma parte del ciclo de conferencias organizado por el cuerpo académico Financial Research Group. Me da un gusto enorme presentarles a quien el día de hoy será nuestro conferencista, nuestro buen amigo el doctor Juan Manuel Ortiz García. Permítanme hacer de su conocimiento parte de su trayectoria profesional y quehacer académico. Se inicia por la formación profesional en el campo del conocimiento de la psicología industrial, la administración de empresas y la educación artística, formación que le permite abordar áreas de conocimiento como son la investigación en el campo de las ciencias administrativas, el desarrollo organizacional, empresarial y del capital humano, el comportamiento humano en las organizaciones, la dirección, el liderazgo y la cultura organizacional, el emprendimiento, la gestión de la cultura y la educación artística. Con una antigüedad laboral de 44 años en la Universidad Veracruzana, se desempeña como investigador de tiempo completo, base adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, mejor conocido como el IESCA, de esta casa de estudios, así como profesor de asignatura base en la Facultad de Teatro de esta misma universidad. En el año del 2020, recibe por esta casa de estudios el premio al decano. Su formación profesional está avalada legalmente por los siguientes estudios formales. Doctor por las universidades de Granada, Jaén y Pablo de Olavide de Sevilla, España. Doctor por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Postdoctor en Administración de Negocios por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, AC. Registro definitivo, RENIACIT a cargo del CONACYT. Maestro en Administración en 2 opciones, Organización y Sistemas y Recursos Humanos por la Universidad Veracruzana. Especialista en Ciencias Antropológicas con el área de concentraciones políticas, culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Especialista en competencias para la investigación multidisciplinaria por el Centro de Estudios de Investigaciones para el Desarrollo Docente. Tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad de Veracruzana, además de licenciado en Educación Artística por la misma Universidad Veracruzana. Algunos diplomados, Gestión de Estrategia de Recursos Humanos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Ciclos de Vida de Proyectos de Inversión por la Organización de Estados Unidos Americanos, la OEA, Nacional Financiera, Nafinsa, y la Universidad Anáhuac Campus Jalapa. Y así sucesivamente nos podemos llevar toda la tarde mencionando toda la trayectoria profesional y académica de nuestro buen amigo, el doctor Juan Manuel Ortiz García. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia. Bien, les comentaba brevemente, ¿verdad?, que abordar siempre la naturaleza humana como un factor de conocimiento es importante, es un reto que tenemos, dada precisamente la diversidad en esa naturaleza entre individuos y entre el mismo individuo con el correr del tiempo. Y también, pues, es un aspecto fascinante, ¿no?, el poder conocer a las personas. Y más en nuestro ámbito de estudio, como es precisamente el contexto de la organización, en esa entidad que produce bienes, produce servicios y que se tiene que hacer llegar al público, ¿verdad? Para ello, pues, requiere el uso también de la gestión para los recursos que en este proceso de producción y comercialización se dan, que son, por un lado, el recurso financiero, los recursos tecnológicos, los materiales, los equipos y, finalmente, por supuesto, el recurso humano. Así que es el área de abordaje en la que más me he interesado en estudiar. Bien, el día de hoy vamos a tener una charla precisamente sobre este enfoque que se le da al factor humano.
pero ahora desde el punto de vista de la formación para el emprendimiento. Voy a subir aquí unas láminas. Me dicen, por favor, cuando sea visible. Si hay alguna duda, por supuesto, les invito a que me lo comenten para poder platicar. Muy bien. ¿Me dicen si se ven las láminas, por favor? Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, he llamado la charla del día de hoy como la relevancia de la formación universitaria para el emprendimiento. En el sentido de que, bueno, ya hemos realizado algunos estudios antecedentes y aun cuando en las dos universidades donde hicimos estudios con mis colegas, pues sí mencionan que han visto elementos que tienen que ver o están relacionados con el emprendimiento, pues no siempre son de una manera sistemática. Y pues se nos hace importante abordar este campo de desarrollo. Parto de un pensamiento, una frase, una oración que menciona a Rubio Bañón y colaboradores, y que ella menciona, es mujer, que el ámbito universitario es un importante yacimiento de emprendedores. Lo que es relevante conocer cuáles son los determinantes que impulsan a un universitario a poner en marcha una empresa al terminar sus estudios. Una frase pequeña, pero que conlleva una gran fuerza en lo que es el sentido que tratan de mencionar los autores de la misma, ¿no? Y pienso, por ejemplo, aquí los que nos gusta el fútbol, pues precisamente lo que son las canteras, ¿no? Aquellos espacios en donde jóvenes se anexan a algún equipo específico y, bueno, van desarrollando ciertas competencias para poder obtener la posibilidad de ingresar al equipo mayor en algún momento determinado. Creo que también en el espacio de la universidad tenemos esa gran posibilidad de potenciar a los jóvenes que estudian con nosotros, cualquier nivel, ya sea el de grado o posgrado, potenciarlos para que en algún momento puedan llegar a ser emprendedores. Y tanto el título de la charla como este pensamiento que acabamos de compartir, ¿verdad? Pues visualicé 3 momentos para poder llevar a cabo esta plática con ustedes y hablaremos, por un lado, el mundo que habitamos, qué es lo que está pasando actualmente en ese mundo físico y social al cual pertenecemos. Por otro lado, el papel de las instituciones de educación superior y esto va a desembocar precisamente en la importancia de la formación para el emprendimiento. Empezar hablando por lo que es el contexto actual. Como bien sabemos, pues hemos pasado por diversas formas de evolución de la producción humana para satisfacer sus necesidades. Una de ellas, pues, precisamente fue la agricultura, que se supone, por ahí hay una teoría de que es la mujer la que al esperar al varón en esas épocas en las cuales el hombre y la mujer andaban errantes con pequeños grupos, y el hombre salía a cazar porque pues es visible mayor fuerza física, ¿verdad? La mujer se quedaba en espacios esperando lo que llegara durante 1, 2, 3 semanas en que se iban a cazar, y pues se da cuenta precisamente de que donde hay tierra fértil, tierra mojada, lodo, ¿verdad? Y que hay una semilla y empezaba a germinar alguna planta. Y a partir de ello, pues se crean las grandes civilizaciones, tenemos conocido de ello, cuando los grandes ríos, a orillas de grandes ríos, pues empiezan a darse las primeras civilizaciones que van creciendo y, bueno, hasta convertirse en los países que hoy día tenemos. No obstante, esa forma que duró durante mucho tiempo, de hecho hasta el término de la Edad Media, con la caída de los castillos feudales, o la caída del sistema feudal más bien, ¿verdad? En que pues hay gente que no siendo esclavo, sino siervo, que más o menos eran las mismas condiciones, pues se separan de esas marcas que eran en las últimas instancias de los castillos feudales y empiezan a conformar comarcas. En esas comarcas ya
la actividad económica cambiaba un tanto, aun cuando seguía manteniéndose del aspecto de la agricultura, ¿verdad? Pues aquí ya empieza a ver la producción artesanal. Y que esta es el inicio de lo que viene siendo posteriormente el desarrollo del capitalismo, precisamente, ¿no? Donde el maestro era el que tenía los recursos, las herramientas, y en sus talleres, en sus casas, pues ya producía los bienes y servicios, perdón, los bienes, para satisfacer las necesidades de su familia. Que cuando esto rebasa esas necesidades, pues empiezan ya todas aquellas formas de trueque y finalmente intercambio de productos por dinero. Aquí ya se ve una primera figura en estos talleres, una primera figura administrativa, que es el maestro, quien tenía la herramienta y tenía los conocimientos para poder ejercer su acción. Por otro lado, el oficial, que era el que había aprendido a hacer los productos que en ese taller se hacían, pero que no tenía los recursos necesarios para independizarse. Sin embargo, cuando los tenía, pues pedía permiso precisamente a su maestro, y en un conjunto de gremio, pues le examinaban, le hacían un examen de oposición, y si pasaba la prueba, lo anexaban al gremio. Ya podía pasar a ser maestro. Y finalmente el chiquitín, ese chiquitín que no quería en su casa y que lo mandaban al taller a que aprendiera algo. Esa figura todavía hoy la vemos en los talleres mecánicos, y lo vemos en los trabajos de albañilería y carpintería, todavía. No obstante, el aspecto fuerte del desarrollo pues se da con el descubrimiento de la fuerza de vapor, y a finales del siglo XVIII, pues en Inglaterra se retoma esa fuerza del vapor y se inventa una máquina, la máquina de vapor, lo cual da como resultado aquello que hemos llamado la primera revolución industrial, que ya a mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la electricidad, pues llega a modificar un tanto la producción. Ya en esos dos primeros momentos ya la producción es en masa, ¿verdad? Ya son acciones escalonadas que en su conjunto van a llegar a culminar o a cristalizar en un producto específico. Dos etapas fuertes del desarrollo. Hacia 1920, inicios del siglo XX precisamente, pues todo el desarrollo de los medios de comunicación y por supuesto de transporte dan otro giro al desarrollo de los seres humanos y de sus sociedades, ¿verdad? Y empieza también el desarrollo a partir de los 60 ya, de lo que es todos los sistemas de cómputo, es muy fuerte. Si por ahí vieron la película de Talentos Ocultos, pues podemos ver como en la NASA, ¿verdad? Tres mujeres de color, pues incursionan y logran realmente aportar mucho a lo que es el desarrollo de la NASA. No obstante, este desarrollo pues fue hasta el año 2010, cuando empieza ya el boom de la industria 4.0, ¿verdad? Como le hemos llamado, y que se habla ya de una cuarta revolución industrial, que haciendo uso de la Internet, la integración de datos, la nube, la tecnología en la fabricación de los productos, pues viene teniendo un auge enorme. Esto inicia en Alemania precisamente. Y hoy se habla ya de una quinta revolución industrial, que llamaríamos como una industria 5.0, ¿no? Donde a partir del año 2025 en adelante se prevé ya el uso de los robots, no de la robótica, sino de los robots ya como entes que van a realizar el trabajo operativo en las organizaciones, y que pues todos los estudios que se den a partir de las carreras para los seres humanos, pues llevarán a tener precisamente los aspectos directivos de las organizaciones. Aquí podemos hacer una diferenciación entre lo que es mente-factura y manufactura, ¿no? Pero ya la manufactura data a través de los robots, que por ahí ya se les ha puesto un nombre como cobots, es decir, colaboradores de la robótica. Es el mundo que hoy día vivimos. Y en este mundo, Linda Gratton pues, nos hace ver dos aspectos importantes. Por un lado, las fuerzas, 5 fuerzas las llama ella, y propone por ahí 6 escenarios. Yo aquí pongo solamente 5, uno que es precisamente el tema que abordamos en esta plática. Las 5 fuerzas pues son el desarrollo de las tecnologías de la información, las denominadas TIC, ¿verdad? Y todo el efecto que ello está teniendo en la naturaleza, el cambio de naturaleza de la vida humana,
en cualquier ámbito donde nos desenvolvamos, ya sea laboral, ya sea el estudiantil, ya sea el familiar, está teniendo un cambio, o está dando más bien un cambio tremendo. Es una fuerza que está dada allí en nuestro diario quehacer. Por otro lado, la globalización, si bien la mundialización empezó ya precisamente en aquella época que les comentaba de los talleres artesanales, cuando ya alguna persona tuvo, o algunas personas tuvieron la visualización de trasladar los productos de un lado a otro y que trasladaban, traspasaban más bien las fronteras de esos espacios, ¿verdad? Ya había un tanto esa mundialización, pero no, la globalización hoy día la tenemos a la mano y precisamente gracias a las tecnologías de la información, hoy podemos ir a visitar un museo como el Louvre, por ejemplo, ¿verdad? Y verlo ya en tercera dimensión, qué es lo que está pasando ahí. Claro, lo ideal sería que estuviéramos nosotros ahí, ¿verdad? Físicamente, pero quienes no tenemos los recursos, pues ya podemos visitar varios lugares. Y esta globalización, que aun cuando se piensa que es principalmente en el área de la economía, no, también es de la cultura, ¿sí? Nos estamos aculturando en muchas cuestiones gracias a todos esos eventos en los cuales podemos estar a partir de este gran fenómeno que es la globalización. Dos aspectos más son la demografía, es decir, a partir de esa globalización, pues mucha gente, excepto ahora con la contingencia, pero podemos ver antes de ella cuántos había establecido ya ese intercambio, ese traslado de personas de un lado a otro, que ha llevado a un cambio en la demografía, más o menos, ¿verdad?, en cada una de las entidades en las cuales habitamos. Y otro aspecto importante es la longevidad, ¿verdad? Hace ratito comentaba el doctor Julio César Sosa, ¿verdad?, que aquí el mayor era yo, lo cual le acepto con mucho gusto, pero la longevidad va siendo un aspecto muy importante, tanto así que hoy día, por lo menos, yo ahorita visualizo nuestra casa de estudios en la Universidad Veracruzana, habemos 3 franjas de colaboradores, ¿no? Quienes fueron nuestros maestros, ¿sí? Algunos que todavía lograron por ahí disfrutar de parte de la fundación de la Universidad Veracruzana, quienes nosotros que estamos ya a punto también de dar un paso hacia la separación de esta casa de estudios, y finalmente la gente joven que está ingresando a las filas de la docencia, la investigación, de la extensión, los servicios y difusión de la cultura. Sí, habremos por lo menos 3 franjas. Pero en muchos lados se habla precisamente de 5 generaciones que están coexistiendo en un solo lugar. Lo que sí es cierto es que la longevidad pues, nos lleva precisamente a vivir un poquito más, y si el promedio de vida en cada una de las etapas anteriores era de un monto de años, hoy día podemos hablar de un promedio de edad de por lo menos 73 a 75 años y muchos hacia adelante todavía, según sean las condiciones de vida y las facilidades que se tengan de cuidado, tanto alimenticio como médico, ¿verdad? Pero la longevidad es un efecto importante y que es una fuerza que también está pues provocando ciertos cambios en las organizaciones. Cambios sociales, por supuesto, y eso se dan desde la familia, ¿verdad? Esos cambios sociales en los cuales, si en los 60, la mujer, hasta los 60, la mujer todavía se quedaba en casa a cuidar de los quehaceres de la misma y a procrear hijos y a cuidarlos y educarlos, ¿verdad? Hoy día ya no. A partir de los 70 hay un cambio enorme, hay un empoderamiento del papel de la mujer precisamente, ya estudia, ya se prepara, ya ocupa puestos importantes, ¿verdad?, dentro de las organizaciones, y los varones tenemos que asumir ya ciertas responsabilidades, como es las labores hogareñas, lavar nuestra ropa, guisarnos, ir al mercado, que hace unos años se vería un tanto extraño y que se nos llamaba mandilones en aquel momento. Hoy día es una necesidad enorme que nosotros podamos hacer nuestras compras, planificar nuestra forma de vida a través de ellas y, por supuesto, dedicarnos a las labores del hogar, aunándolas a las labores del trabajo que desarrollemos en alguna institución. Cambios sociales. Y por otro lado, los recursos energéticos, ¿verdad? Que cada vez pues van siendo menos, ¿sí? Si antes alcanzaba un árbol de naranja para una pequeña comunidad, pues hoy día ya hay que tomar tanque, ¿verdad? Por lo menos porque ya se van a acabar. Lo cual obliga a que tengamos mayores procesos de investigación y desarrollo para poder sustituir de pronto
ciertos elementos naturales por algunos artificiales y, por supuesto, seguir sembrando naturales y cuidando el medio ambiente. Pero son 5 fuerzas que Linda Gratton nos menciona en un libro que creo que llama por ahí como Atención, el trabajo ya está aquí, el trabajo futuro ya está aquí. Y esto nos da pues, a ciertos escenarios, ¿no? Un mundo fragmentado completamente en el cual hay mayor especialización. Si antes preguntaban a alguien allá en los 70s, ¿que tu papá qué es? Pues mi papá es ingeniero, ¿no? Pero hoy hablamos de muchas ingenierías, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería automotriz, ingeniería de sistemas computacionales, es decir, se va especializando cada vez más el conocimiento y, por supuesto, cada día sabemos más de menos, ¿sí? Porque nos vamos preparando en un área específica. Por otro lado, pues no es noticia que tenemos una vida aislada, ¿sí? Desde que nos despertamos, pues ya estamos con el celular y de pronto nos encerramos en una burbuja, ¿verdad? Aunque hay comunicación, pero son comunicaciones virtuales. Realmente ya hace rato lo comentamos hace un momentito, la gran necesidad que tenemos ya de estrechar la mano del compañero, de darle un abrazo, una palmadita, ¿verdad? Porque estamos ahorita aislados por la contingencia, pero en realidad también hemos estado aislados con el uso de los aparatos electrónicos, sobre todo las tabletas y los celulares. De pronto nos encerramos en una burbuja. Antes de la contingencia me tocó ver familias enteras en un restaurante donde estaba el papá, la mamá y los hijos, cada quien en su teléfono. Y ese momento tan rico de la convivencia, de una comida, de una cena en familia, pues se pierde, ¿no? Porque cada uno está encerrado en su propio mundo virtual. Por otro lado, el incremento de la pobreza. No es noticia también que mientras más avanza la tecnología, los pobres que van teniendo países, están teniendo, ¿verdad? Y se va incrementando, lo cual lleva a una desigualdad social. Esto ya ha llevado precisamente a que se tengan pues algunas intenciones, ¿verdad? De llegar a co-crear. Y esto pues lleva precisamente a lo que es la transdisciplinaridad, es decir, tanto la inter como la trans, trabajar en conjunto para lograr subsanar algunos de los aspectos que están provocando esos escenarios anteriores que hemos y por otro lado, el compromiso social, que cada día se va teniendo mayor conciencia de él, ¿verdad? Y esto crea también un escenario que se ahora, lo cual nos lleva a una gran interrogante, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con estas 5 fuerzas y con esos escenarios que estamos viviendo para poder realmente desarrollarnos como personas y finalmente como sociedades en las cuales estamos ubicados y a las cuales pertenecemos? Hablando del mundo del trabajo y hablando de nuestros jóvenes estudiantes, de cualquier nivel, pues el detalle está precisamente en inserción en el mercado de trabajo, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Por un lado, contratarnos, como siempre lo hemos hecho, tanto en organizaciones públicas como en las organizaciones de iniciativa privada. Esa es una forma de poder incorporarse a ese mercado de trabajo. Pero por otro lado, también hay gente que es autónoma y trabaja de manera independiente, ¿sí? Y otras que son emprendedores. Ahorita vamos a platicar la diferencia o algunas diferencias entre ambas figuras. ¿Hasta aquí algo que comentar, colegas? ¿Nadie? Nada, muchas gracias, doctor. Ok, continuamos entonces. ¿Pero qué significa ser un emprendedor? Bueno, no voy a dar la definición, hay muchas definiciones, hay algunas raíces que se están tomando, ¿verdad? Como algún ejemplo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos comentar es precisamente qué es ser un emprendedor. Y aquí pongo otra frase de Charles Hardy en 2011, donde en un libro que llama Elefantes y Pulgas, precisamente ahorita vamos a comentarlo, a qué se refiere, menciona que el mundo no necesita empresarios, lo que necesita son alquimistas, magos que superen la inercia de la economía y de las organizaciones tradicionales para hacer que sucedan grandes cosas, para sembrar las semillas del futuro. Y es precisamente esta idea de Hardy que nos lleva a hablar de lo que es el emprendimiento. Entonces, un emprendedor no es aquel que sobrevive, que podríamos ya llamar aquel trabajador independiente, que comenté hace 2 láminas, ¿verdad?
y que pues solamente aplica su creatividad para poder sobrevivir. No, un emprendedor es una persona que tiene una actitud ante la vida, que se propone formas creativas de trayectoria personal y profesional, que escribe en un papel lo que quiere ser, cómo se visualiza en 5 años, y que tiene una actitud abierta, diseñando y gestionando espacios favorables para su crecimiento y el crecimiento de las personas que le rodean. Eso es un emprendedor. Nos menciona Bloomberg que un emprendedor debe tener dos visualizaciones. Una, quitarse de pronto, no sé cómo se llaman estas piezas que llevan los caballos a los lados, ¿verdad? Para ver solamente hacia adelante, no es quitárselas. Y tener el ojo del águila, poder ver hacia los lados, ¿verdad? A 360 grados y visualizar oportunidades que otras personas no ven. Eso por un lado. Y por el otro, es una persona que está dispuesta a asumir los riesgos, cuando otros demás estamos buscando la seguridad. Eso es un emprendedor. Pero sobre todo un emprendedor es una persona, es un ser humano que forja su propio destino haciendo lo que quiere, lo que le gusta hacer, lo que le satisface y sin ataduras. Creo que por lo que vi ahorita al inicio de la charla, no veo a todos los demás ahorita, pero creo que todos los que estamos aquí, pues nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Hacemos algo que nos gusta y todavía nos pagan por ello, pues bendecidos somos, ¿no? Pero un emprendedor precisamente es eso, el que hace lo que él le gusta, lo que él quiere, aun cuando las condiciones culturales le estén diciendo no lo hagas. Ahorita platicaremos sobre ellas. Es aquella persona que tiene un espíritu inquieto, un talento nato, una visión de hacia dónde quiere ir, sueña y tiene una necesidad de logro, más una necesidad de trascender en la vida, y que visualiza su necesidad de salir de una zona de confort, donde a veces muchos de nosotros nos sentamos en esa zona. Y esto es lo que lo lleva realmente a proponerse, a establecer un proyecto de vida hacia dónde quiere ir. Luis Conde, un empresario español, economista, empresario español, que ha dado también algunos cursos en Norteamérica y en Latinoamérica, ha sido banquero también. A través de un estudio, él menciona que el éxito que tengan las personas en su quehacer, en su desarrollo, tiene que ver en un 80%, fíjense, un 80% en la forma de ver la vida, mientras que los conocimientos los marca con un 15% y otras circunstancias, las que fueren, un 5%. Pero la forma en cómo tú ves la vida es la forma en cómo vas a lograr precisamente ese éxito en esa estancia personal y profesional que estés teniendo o que vas a desarrollar. Ante en este marco, más bien, hay dos situaciones que comparten los emprendedores. Primero, sueñan, y el sueño es importante. Dicen que todo empieza soñando. Lo importante es no quedarte dormido en ese sueño, ¿verdad? Y es el deseo por hacer algo diferente a lo que están haciendo todos los demás. Y si no lo logras, sentirse insatisfecho por no haberlo logrado. Y por otro lado, la capacidad de resistencia al fracaso. Es decir, no tirar la toalla y si te caes, levantarte, sacudirte, ¿sí? Y que esa caída te sirva como un aprendizaje para poder realizar aquello que tú quieres, ¿no? Ya sabemos la historia de las bombillas eléctricas, ¿no? Que hasta fue hasta la número 99 que logró prender y con ello tenemos precisamente la bombilla eléctrica. Entonces, no caerse a la primera. Es algo que tenemos que insistir en nuestros jóvenes estudiantes. Aquí el joven estudiante, sí, porque tenemos que ver dos situaciones en él, ¿no? ¿Por qué elige la carrera? ¿Cómo se visualiza como profesional de esa carrera? Y por otro lado, si puede emprender un negocio a partir de ella, ¿no? Y entonces el joven estudiante puede preguntarse, ¿tengo algo que ofrecer que sea diferente a lo que ya existe? ¿Puedo aportar un valor diferente sobre lo que ya existe? O poner algo, hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Que pueden ser muchos factores que lleven a innovar en algún producto, ya sea un bien o un servicio, en la forma de hacerlo y en la forma de comercializarlo. Por otro lado, preguntarse si tiene la capacidad de resistencia para vencer dificultades y si podrá resistir cuando no logre obtener los recursos necesarios para poder seguir funcionando, ¿no? Todos esos también factores que debe de considerar
quien decida emprender y quienes estemos alrededor de ellos, pues tenemos que ayudarlos a que resuelvan esas incógnitas. En ese sentido, Bert Hacking nos dice que se debe gestionar ese escenario del que comentábamos láminas atrás, se debe gestionar el lado positivo de los escenarios que nos marcaba Linda Gratton, ¿verdad? Y él propone 5 capitales. El capital intelectual, que más bien yo llamaría las competencias, los saberes, como los manejamos en nuestro modelo educativo, el saber hacer y el saber estar. Por otro lado, un capital emocional, tiene que ver con todo lo que sentimos, no solo somos cerebro, también somos corazoncito, ¿verdad? Y todo aquello que sentimos que nos lleva a relacionarnos con el resto de las personas, también debemos explotarlo, ¿no? Entonces, todos los conocimientos, habilidades, actitudes, por un lado, todas las emociones que tengamos, son capital que podemos utilizar para estar en posibilidad de incursionar en una nueva aventura, hablando de emprendimiento. Y ello nos llevaría al capital relacional. Ese capital relacional es la capacidad que tenemos de, redundando, de relacionarnos con todas aquellas personas que en el ámbito administrativo llamamos stakeholders, ¿verdad? Que son todos aquellos grupos o personas que son de nuestro interés. Y que también pueden ser otros especialistas con los cuales nosotros trabajemos. Esto nos lleva también a otro elemento, le pongo aquí una interrogación en verde, porque es algo que no es tan fácil, a veces lo que nos frena muchas veces para emprender algo, que es el recurso económico, el capital económico. Hay personas que tienen la gran capacidad familiar, ¿verdad? De tanto la cultura que los impulsan a seguir adelante en lo que ellos quieren, y por supuesto les dan los recursos económicos necesarios para hacerlo, ¿verdad? Pero hay muchos otros que no lo tienen, entonces hay que buscarlo. Afortunadamente hay fuentes de financiamiento, hay que enterarse de cuáles son, enterarlos de cuáles son y de cómo bajar los dineros, cómo hacer proyectos, para que estén en posibilidades de obtener esos recursos y puedan iniciar sus negocios a la hora de que emprendan. Y algo importantísimo, el capital físico. ¿A qué se refiere el capital físico? Dice Hacking que todos tenemos un cuerpo que está dotado de muchos elementos, ¿sí? Si bien algunos pueden considerarse como defectos, pero tenemos muchas virtudes. Y ese cuerpo que utilizamos hay que saber manejarlo también como un capital. A la hora de que tú das un speech con alguna persona que tenga el dinero que te puede ayudar para iniciar tu negocio, la forma en que te vistes, la forma en cómo hablas, la forma en cómo escribes, la forma en cómo presentas tus trabajos. Todo ello corresponde a un capital físico que debemos utilizar para poder lograr aquello que queremos, ¿no? En algún momento, estando como responsable de una entidad de la Universidad Veracruzana, una de mis colaboradoras entrando a trabajar, cuando fue nombrada, me dijo, ¿y cómo tengo que venir vestida, maestro? Dije, en este momento usted representa a una facultad de la Universidad Veracruzana, no al área específica, hablo de teatro, no al teatro nada más, sino usted representa a una facultad de teatro que pertenece a una institución. Entonces usted debe venir vestida, no le digo cómo, pero sí, que dé esa presencia de la universidad hacia afuera, precisamente, ¿no? Entonces tenemos que utilizar ese capital físico, no con lujos, no, pero sí poder manejar tu peinado, tu vestido, tus zapatos, todo aquello que te da esa apariencia física ante las instancias en las que te vayas a presentar. Son los 5 capitales. Ahora, ¿qué razones tenemos para emprender? Bueno, razones económicas, razones estructurales y razones cambio de tendencia. En las económicas, sabido es que a nivel mundial, con esta contingencia, y más en los países latinoamericanos en vías de desarrollo, yo diría muchas veces países subdesarrollados, no en vías de desarrollo, no nos falta mucho para estar en ese camino. Pero esas situaciones que actualmente vivimos, pues llevan a un desempleo, ¿no? Y entonces esa sería una razón por la cual no tan solo el que está desempleado, sino que el que tenga la capacidad para emprender pueda brindar al resto de las personas que están desempleadas una forma más de poder trabajar, ¿no? Razones estructurales, bueno, ante las debilidades que muchas de las organizaciones grandes, que ahorita voy a comentar en el apartado superior, esa debilidad de los tejidos empresariales
pues muchas veces están las pymes. Las pymes son las que vienen a resolver muchas de las situaciones económicas que se dan en el mundo, ¿no? Se habla de que arriba del 70-72% a nivel mundial, en promedio, las pymes están aportando, ¿verdad?, al trabajo de las personas. En México, en un estudio de 2014, 8 de cada 10 personas trabajaban en pyme. Que es además el gran impacto. Y que estas pyme aportan a nivel mundial también en promedio un 50% del Producto Interno Bruto, mínimo, el 50%. En México es el 52% hasta el 2014. Por otro lado, el cambio de tendencias, esas estructuras que nos habían heredado Frederick Taylor, con todos los colegas que le siguieron en el marco de la administración científica y que siguió con la administración de las relaciones humanas y de los sistemas, ¿verdad? Hoy ya son organizaciones que estructuralmente están cambiando. Hay un achatamiento de esas grandes estructuras, lo cual lleva a una mayor eficiencia en el quehacer de las mismas, una liberalización de esas empresas para con los recursos que da gobierno, sí, afortunadamente, y finalmente una externalización. Este término del outsourcing, tan comentado ahora en México con las normas que se están imponiendo para poder efectuarlo, bueno, esa externalización lleva precisamente a tener dentro de la empresa personas que no pertenecen directamente a la nómina, pero que sí pueden aportar con sus conocimientos y se les va a pagar por ello, por supuesto, con sus conocimientos, con sus habilidades, y esto pues lleva a un crecimiento de las organizaciones. Y tocamos el término de las pulgas del sistema contra los grandes elefantes, que también Hardy, debe ser Hardy, no Handy, que me equivoqué. Hardy propone en ese libro de elefantes y pulgas. ¿Cuál es el tema que él aborda? Las grandes organizaciones, que serán los elefantes, precisamente muchas veces están anquilosadas y requieren precisamente de pequeños organismos que serían las hormigas, ¿verdad? O las pulgas, perdón, en este caso, que son las que van a realizar actividades dentro de la organización, que son contratadas en ese outsourcing y vienen a resolver problemas que la gran organización no puede, ¿no? Entonces ahí hay un factor importante y que esto llevaría precisamente a los emprendedores a tener esa visualización de ser pulgas en este gran sistema, ¿verdad? Y finalmente lo que también por ahí dos autores, Giner, entre ellos, menciona como una escalera mecánica. Y aquí hablando de las generaciones que comentábamos hace un momento, cuando hablábamos de que hoy tenemos al menos esas 3 generaciones o 5 generaciones en esa longevidad, pues muchos de nosotros ya nos hemos subido a la escalera, ¿verdad? Nos subimos a la escalera de un trabajo y ahí estamos en el trabajo, ya no nos bajamos de ella, una escalera eléctrica, hasta que decidamos separarnos de nuestro puesto de trabajo en alguna institución. Estamos en ella. Sin embargo, hay generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Como las generaciones X, la Y o la Y y la Z, ¿no? Los millennials, centennials, que siguieron a nuestra generación, ¿verdad? Ya no quieren subirse a la escalera. Los que están en medio dicen, pues me subo ese tantito y veo cómo me va, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que ya no quieren estar en esa escalera mecánica, ya no se suben, ¿sí? Y son jóvenes que andan de trabajo en trabajo, ya no les importa adquirir una base y jubilarse y tener los beneficios que hoy día tenemos nosotros, las personas mayores. No, ellos andan de empresa en empresa hasta que logran consolidar su empresa propia, ¿no? Su organización. Y entonces lo que van haciendo es tomar de muchas de las organizaciones donde los contratan y trabajan, a veces están 1 o 2 años y se van. Sí hay un cambio en esa tendencia y esto lleva precisamente a tener una de las razones para poder emprender. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, colegas? No, nada, Ninguno. muy bien. Gracias. Gracias. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo surge el emprendedor? Aquí tenemos 6 posibilidades. Cuando estamos en un entorno favorable, y puedo hablar desde la familia, ¿sí? Estoy en un entorno favorable que me incita, me motiva a iniciar un negocio.
Otro es el aprendizaje positivo en el trabajo. Cuando estamos trabajando y vemos que algo va caminando bien, decimos, por aquí puede ir, ¿no? Por ahí conozco a una persona que es familiar de uno de nuestros colegas del IESCA precisamente, que trabajó en 2, 3 lugares, vio lo bueno que tenían y de pronto decidió poner su negocio. Y le va muy bien a la fecha, ¿no? Emprendió un negocio propio. Entonces, cuando tú estás en un lugar donde visualizas que hay elementos importantes, positivos, tomas de ellos y decides de aquí voy a poner mi negocio, tratando de mejorarlo, por supuesto, ¿eh? Voy a hacer competencia el que ahora ocupo. Por otro lado, la promoción de la organización en los trabajos. Muchas veces la misma organización, los dueños de la empresa o los gerentes, los altos directivos, visualizan en ti alguna posibilidad y te impulsan a realizar tus esfuerzos para independizarte. Muchas veces cooperan con los capitales, aquellos capitales semilla, ¿verdad? Que tú puedes utilizar y que tienes que generar a partir de ello todo un negocio. Algunos te van a cobrar, van a pedir acciones dentro de tu empresa, otros no te van a cobrar, aquellos que llaman los ángeles, ¿no? De las inversiones. Pero te impulsan, eso puede ser una razón. La otra, cuando la empresa va a quebrar. Cuando la empresa va a quebrar y ven los dueños de la empresa un potencial de ti, te promueven para que tú abras tu negocio. Otro elemento es antes de que el barco se hunda, ¿no? Precisamente viendo lo que comenté anteriormente, cuando la organización ya anda en quiebra, pues mucha gente se sale y dice antes de que yo me vaya con la organización, pues me salgo y pongo mi negocio propio, ¿sí? Ahorita muchas de las empresas automotrices, ¿no? Que llegaron a despedir personal, porque no les daba tener a todo ese personal con la baja en la venta de los automóviles, pues muchas de las personas salieron de allí y dijeron, yo pongo mi negocio. Si yo me sé manejar en la mecánica, en específico de alguna marca, pues voy a poner mi negocio, ¿no? Uno de las personas que ven mis coches de Volkswagen, precisamente 2 de ellos salieron de ahí de la Volkswagen, ¿no? Uno es eléctrico y el otro es mecánico. Buenísimos los dos. Tienen la tecnología aprendida y pues ya pusieron su negocio y les va bastante bien. Por otro lado, las experiencias negativas en trabajo, al igual que tenemos el aprendizaje positivo, también vemos algo que está fallando en nuestros centros de trabajo y vamos a tratar de mejorarlo. Eso puede ser un aliciente para que tú te decidas a emprender. Y la que aquí le pongo una tachita roja, la que yo no recomendaría es emprender porque es la única salida del túnel. Si se acuerdan en láminas atrás, puse por allí que el emprendedor no es aquel que sobrevive, ¿no? O más bien utiliza su capacidad para sobrevivir, no. Es aquel que tiene una visión. Aquí precisamente, si nosotros emprendemos porque es la única salida del túnel, pues no vamos a tener el éxito que tienen aquellas personas que sí tienen un panorama hacia dónde pueden dirigir sus esfuerzos, ¿no? Y su capacidad y su aprendizaje sobre todo. Eso es en general lo que serían las 6 posibilidades para que pudiera emprender alguna persona. No obstante, sabemos que hay trabas, ¿no? Para el emprendimiento. Una de ellas es la cultura. La cultura en gran parte de nuestras sociedades, ¿no? Cuando alguien va a empezar algo, dicen, no, espérame, no le entres, esto no te va a ir bien, ¿no? Sobre todo la familia. Te dicen, no le entres. Yo lo veo mucho en artes. En artes, muchos de los estudiantes estudian cualquiera de las 5 carreras, son 4 facultades, artes plásticas, danza, música y teatro, más el centro de jazz ahora, ¿no? Pero muchos de los padres, pues, no quieren que estudien arte. Si tú vas a vivir del arte, ¿de qué vas a vivir? No te vas a morir de hambre. Y obligan a hijo a estudiar otra carrera. No obstante, muchos deciden ir en contra de la familia y estudiar arte. Lo pongo como ejemplo, que eso también puede ser en el emprendimiento, ¿sí? Muchas de las familias dicen, no lo hagas, te va a ir mal, vas a perder el dinero, ¿sí? ¿De qué vas a vivir después? Y entonces la cultura tanto de las personas que son de nuestra familia como las que están alrededor de nosotros, pues llegan a obstaculizar esa idea para emprender. Otra, la burocracia. ¿Sí? Sabemos cómo es los sistemas de gobierno, cualquier gobierno, no hablo de ningún partido en específico, cualquier gobierno, ponen muchas trabas para poder iniciar algo, ¿sí? Un negocio o algo. Y entonces esto lleva a muchos jóvenes a desistir y dicen, no, es mucho lo que hay que hacer. Lo cual vamos a ver cómo se subsana. Y finalmente el financiamiento. ¿Sí? A veces están muy cerrados. Hay veces que hay becas
o hay concursos, pero si al chico lo enseñamos a que solamente esté en concurso tras concurso, pues no va a poder iniciar realmente un negocio propio, serio, fuerte, con bases firmes. Entonces sí hay que enseñarle cuáles son las fuentes de financiamiento, qué requisitos hay, cómo bajar esos dineros y cómo pagarlos en un momento determinado. Y finalmente la orientación, que ya nos llevará al último tema de la charla de hoy, que precisamente es la universidad. La gran pregunta, ¿se puede llegar a ser un emprendedor? Sí, teniendo en vista dos elementos importantes. Comprender que el camino no es fácil, es un camino sinuoso por el cual tenemos que pasar, nos vamos a caer muchas veces, tenemos que levantarnos, quitarnos el polvo y seguir adelante. Y contar con un perfil determinado. Este perfil va a contemplar tres competencias principalmente, las emocionales y sociales. Es decir, todo aquello que las personas tengan con una actitud favorable, con una actitud positiva hacia lo que quieren hacer en la vida, ¿sí? Lo que quieren hacer, no lo que deben hacer, o lo que les obligan a hacer, lo que quieren hacer. Entonces deben tener esa actitud favorable y tener una posibilidad de poder contactarse con las personas. Por otro lado, las sociales, ¿verdad? Específicamente, esas ya tienen que ver con la relación que deban de tener esas personas que emprenden con el resto de ellas. No tan solo con los amigos y familiares, sino de realizar ciertas redes, redes de personas que también tengan capacidades. Y entonces pueden trabajar en conjunto. Uno, digamos, va a abocar a la acción X y otro se va a realizar la acción Y. Y en conjunto pueden lograr mucho mayores cosas, ¿no? Entonces aquí sí tienen que ir armando sus redes de trabajo. Y finalmente las técnicas y de conocimientos. Es decir, deben de saber cómo realizar un modelo de negocios, un plan de negocios, cómo realizar una gestión del capital humano, cómo seleccionarlo, cómo motivarlo, si van a tener a gente a su alrededor, cómo elaborar las finanzas, todo ello, pero no necesariamente deben de dominarlo, ¿sí? Deben de saberlas, pero lo importante es que sepan lo que corresponde y que hay especialistas para ello. Entonces pueden hacerse de relación con algunos especialistas, ya sea que los contraten en su empresa o que los tengan solamente para realizar algunas acciones, como por ejemplo la contaduría. Y aquí llegamos ya al perfil de emprendedor, ¿sí? Esos elementos que ustedes ven ahí en los dos recuadros, uno tiene que ver con la base del talento, las personas inquietas, ¿sí? Las personas que no se quedan quietas en un lugar, deben tener iniciativa, de pronto se convierten en líderes, son aquellos chiquillos que vendían en la escuela secundaria bombones, aunque les dijeran que no los vendieran, ellos tienen la iniciativa y los venden, ¿no? Jalan grupos, de pronto se convierten en personas con las que se quiere estar, que tiene una visión hacia un futuro, tiene una perspectiva, y ojo, que tiene un olfato, donde dicen, aquí puede haber un negocio, aquí yo me puedo ubicar. Y entonces, con esa visualización que tengan y ese olfato, pueden llegar a establecer lo que ellos pretenden, ¿sí? Que son curiosos, no se quedan con lo que les dicen y que tienen una amplia percepción del mundo en el que viven. Para ello deben estar enterados. Algo que les recomiendo a todos los estudiantes, lean, escuchen noticias, no aquellas locales nada más, ¿no? Vean qué es lo que hay en el mundo y eso les va a dar una mayor percepción de hacia dónde pueden ir. Por otro lado, la capacidad para resistir. Deben ser rebeldes, independientes, deben de tener un sentido del riesgo, es decir, si me voy a arriesgar, voy a perder 15,000 pesos, pero si no los arriesgo, no voy a saber si pude haberlo logrado. Debe tener confianza en sí mismos. Aquí hablamos ya de la autoestima, pasando desde el autoconocimiento hasta llegar a la autoestima en aquella escala que nos propone Rogers. El sentido de la necesidad, es decir, yo necesito trascender, ¿sí? Y la gente que esté conmigo tiene que trascender. Y finalmente, deben estar equilibrados emocionalmente, para que si se caen, no se vayan hacia abajo, se levanten y sigan adelante. Esto nos lleva precisamente a visualizar impactos, un impacto sociocultural. ¿Sí? Si nosotros promovemos el emprendimiento a los jóvenes, van a coadyuvar a que la gente que está alrededor, que obtiene beneficios de las empresas y que viven en las empresas, tengan un desarrollo personal y profesional. Nos va a llevar a un impacto económico, por supuesto. En el momento que empiecen a haber más empresas, van a contratar más gente, gente desempleada, van a tener trabajo y el dinero se va a empezar a mover.
lo cual va a llevar a un desarrollo de la economía. Un impacto tecnológico, pueden llegar a ello, ¿sí? Todos aquellos jóvenes, hoy los jóvenes son muy duchos en todo lo que corresponde a los sistemas computacionales y pueden crear mayores elementos para poder desarrollar esa tecnología. Y el impacto ecológico, siempre cuidando lo que hay alrededor de nosotros, haciendo sustentable nuestra empresa. Como ven, tenemos un gran reto para poder trabajar con nuestros jóvenes. Y es aquí donde entramos ya a la última parte de esta charla, el papel de las instancias de educación superior. Aquí puedo visualizar dos aspectos importantes, lo que es la misión de la universidad y lo que es la responsabilidad social universitaria. En el primero de ellos. Mucho se ha hablado y hubo un proyecto allá en Europa, hacia la Europa del 2020, que ya culminó, ¿verdad? Donde se hablaba precisamente de esas misiones que tiene la universidad. Primero se enseña la profesión. Desde las primeras universidades allá en el siglo XI, en Europa, ¿verdad? Lo primero que se quería hacer era enseñarles la profesión, a la cual se iban a dedicar para que pudieran ser personas útiles a la sociedad. Otro, y aquí estamos estamos en los institutos de investigación, generar conocimiento. ¿Sí? Generar, aplicar conocimiento y sobre todo enseñar a los jóvenes a ser investigadores. No todos van a lograr llegar a hacerlo. Muchos de nosotros nos formamos en la práctica, ¿no? Pero algunos sí tienen inquietud, entonces hay que ayudarlos a formarse. Y por otro lado, extender los servicios que se desarrollan en la universidad y que nos llevan a tener un compromiso con las necesidades sociales, ¿sí? Lo que es la extensión de servicios y la divulgación de los conocimientos que se tengan. Eso sería desde el punto de vista de la misión universitaria. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, considerando que el ser responsable es darte cuenta de quién eres tú y de cuál es tu papel en el entorno donde estás, visualizando al resto de los elementos que te están rodeando, partimos del concepto de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Aquí la empresa debe de comprender esa naturaleza que contiene y cuál es el papel que tiene en el entorno y el papel que está desempeñando para poder dañar lo menos que se pueda al entorno y contribuir a que esa sociedad siga creciendo. La responsabilidad social universitaria se deriva precisamente de ese concepto de la responsabilidad social empresarial y aquí pues implica todo un cambio de una filosofía, ¿no? En nuestra universidad lo estamos viviendo ya desde hace algunos años, pero creo que todavía falta más. Falta más el poder llegar precisamente a establecer una nueva misión y visión, una nueva filosofía, ¿sí? Que nos lleve realmente a un cambio paradigmático en todas las instituciones de educación superior, ¿verdad? Que tengamos proyectos de promoción hacia la sociedad, pero en serio, realmente lo hagamos. Y esto pues, nos llevaría a que las IES todas debemos de adoptar esos conceptos para generar, para compartir todo lo que aquí se desarrolla, tanto con los jóvenes universitarios como a la sociedad a la cual nos debemos. Entonces, estaremos hablando de profesionales que realmente sean ciudadanos útiles, ¿verdad?, a la sociedad, logrando también la satisfacción personal. Eso lo comenta François Vallée. Y el mismo autor nos dice que esta responsabilidad nos lleva, por un lado, a capacitar a las personas, crear capital humano, ¿verdad?, a formarlos con base en aprendizajes, pero basados en proyectos, es algo importante, proyectos dirigidos hacia la sociedad, no proyectos inventados, realmente que sean algo que estamos viviendo, y tratar de que esos proyectos puedan subsanar aquello que es una dolencia para la sociedad, ¿no? Apoyar al voluntariado estudiantil, por otro lado, aquellas personas que tengan inquietud, hay que apoyarlos a través de esa responsabilidad social. Promover el desarrollo del país, por supuesto. Cuando nosotros aportamos a la sociedad, estamos promoviendo ese desarrollo. Orientar la investigación hacia la solución de problemas sociales, ¿sí? Es algo importante. Aparte de los problemas naturales, ¿sí?, en esos dos ámbitos del conocimiento humano, lo natural y lo social, aquí tendríamos que ver lo social principalmente. Interesarse por la crisis del saber en el mundo actual y finalmente organizando la gestión de la universidad como un ente socialmente responsable. Y ante ello propone el mismo autor 4 líneas de acción. Una gestión interna donde se cambie toda la filosofía
de la universidad para precisamente promover esa formación de los estudiantes en ese sentido que hemos comentado. Capacitar a los docentes para que puedan, iba a decir transmitir, pero no me gusta la palabra transmitir, que puedan colaborar con la formación de los estudiantes en ese sentido, que se ha manejado como una filosofía de la universidad. Manejar las investigaciones precisamente en conjunto con otras entidades, con otras áreas diferentes a las que pertenecemos, para realmente crear proyectos que en su conjunto impacten fuertemente el desarrollo económico y al bienestar social. Y finalmente tener esa proyección hacia las comunidades hacia las cuales nos debemos. Como ven, el camino es bastante complicado, ¿no? Tenemos que partir de yo diría de la filosofía, ¿verdad? Para llegar a esa responsabilidad social y para que la formación para el emprendimiento sea una de las áreas que manejemos, una de las áreas de abordaje. Por lo tanto, como IES, tenemos un gran reto que afrontar con responsabilidad. La formación para el emprendimiento, tema de esta charla. Y ante esto, yo puedo decirles, mentes a la obra. Aquí les comento que ya en un equipo de colegas, encabezado por la doctora Marilena Pensado y por un servidor, en breve estaremos presentando ya un programa de posgrado sobre el emprendimiento, para todas las áreas, para todas las regiones. Gracias por su atención. Ahí está mi dirección electrónica y mi número de teléfono móvil, el cual pongo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. No sé si alguien de los participantes desee preguntar algo, es el momento. Muchas gracias. Julio. Adelante, doctor Sosa. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu exposición, Juan Manuel. Estuvo muy interesante. Gracias. Me llamó mucho la atención el tratamiento que das a diferentes opiniones de tratadistas sobre la doctrina. Pero de manera particular me parece más importante escuchar tu opinión. En realidad me gustaría que tú fueses tan amable en compartir cuál es tu propuesta específica al respecto y sobre todo en el tema de tu conferencia. Sí, muchas gracias. Bien, yo creo que como universidad, en general, Universidad de Veracruz en particular, tenemos una gran oportunidad, doctor, una gran oportunidad de poder contribuir a la formación de los jóvenes. Si bien lo comenté en estudios anteriores, tanto en la Universidad Veracruzana como en la Universidad de Murcia, sí hay comentarios de los chicos, están dados los estudios, hay comentarios de que sí ven en alguna materia emprendimiento. Ha habido eventos en los cuales ellos han tenido que emprender, eventos académicos dentro de las mismas instancias educativas, pero creo que todavía no llegamos a lo necesario, ¿no? Realmente convertirnos en una universidad que esté contribuyendo a ese desarrollo emprendedor en nuestra universidad. Adelante. En realidad, no espero esa contestación, Juan Manuel. Una institución, pues un conjunto de leyes para nosotros, obviamente, una organización, pero ese está formado por personas con nombre y apellido como el tuyo y el que todos aquí presentes. En realidad, estoy interesado en que tú, como miembro en particular de la universidad y como universitario, nos hagas tu propuesta. Sí, la propuesta en cuanto a qué, perdón. Que tú, en tu carácter de universitario, nos hagas tu propuesta, no como una institución, porque insisto, esto no es más que un conjunto de disposiciones desde el punto de vista jurídico, es una abstracción si tú quieres. Pero una universidad, como otro tipo de organización, está formado por personas tan concretas con nombre y apellido como tu servidor y ustedes. Entonces, desde esta perspectiva me gustaría conocerlas, sobre todo para adaptarlas a nuestro contexto, porque tú sabes que los tratadistas europeos, y eso lo hago por excelencia, pues un poco están fuera de contexto en realidad con nuestro ambiente. Y bueno, ya que tú tuviste la oportunidad de, creo que terminar tus estudios en alguna universidad de España, pues sí me gustaría saber cómo puedes aplicar eso aquí en el contexto específico de nuestra universidad, de nuestro instituto, y de allí mi interés de conocer tu propuesta individual. Claro, en primera instancia, bueno, yo como persona tengo
35 años cumplidos y no paro, ¿no? No paro. ¿No escuchan? No, discúlpame, no, yo no escucho bien. Mis colegas. No se escucha muy bien, doctor. ¿Perdón? Se entrecorta un poco, Juan Manuel. No sé qué esté pasando por aquí. Por ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya mejor, Sí, gracias. mejor. Lo voy a sacar un poquito más entonces. Sí, repito, desde mi punto de vista, y empiezo por mí primero, ¿no? Como ser humano, como trabajador de la Universidad Veracruzana, pues sobre todo como una persona que soy inquieto, ¿no? Tengo 65 años de edad y no paro en ello, ¿no? Precisamente estoy trabajando en ello para poder establecerme más allá de los límites de la Universidad Veracruzana en un periodo, si Dios me permite vida, en un periodo no tan largo, sí, que yo en algún momento dejara ya la Universidad Veracruzana, poder trabajar por mi cuenta. Es lo primero. Lo segundo, creo que como uno de los profesores de nuestra casa de estudios, también estoy obligado, ¿verdad?, para contribuir con ese quehacer que tengan los jóvenes, motivarlos en un momento determinado, para que pudieran emprender algún negocio. Pero en segunda instancia, ya como parte de la Universidad Veracruzana, y como lo mencioné, pues estamos ya por terminar un programa académico que va orientado precisamente a un posgrado en emprendimiento a nivel de todas las regiones de la Universidad Veracruzana y a nivel de todas las carreras para quien quiera cursarlo, por supuesto. Ese es mi punto de vista, doctor. Gracias. ¿Puedo continuar? Sí, ¿Alguien más desea preguntar algo? Perdón, doctor. ¿Todavía tiene alguna duda el maestro? ¿Todavía tiene alguna aportación más el maestro? Un comentario, no sé si puedo hacerlo. Adelante. Bueno, en este contexto me parece muy interesante algo que supongo es propio de todos los integrantes de la academia, y esto es el relativo a una formación social. Tenemos que hacer diferencias, o al menos me he esforzado por hacerlo, entre dos apartados aparentemente separados. Por una parte el iure y por otro el facto, o hablando en el lenguaje administrativo, lo empírico y el aspecto teórico. Y yo creo que nuestro compromiso social es salirnos perfectamente de esos marcos teóricos y hacer posible una transformación, recrear el conocimiento para otorgarlo. Creo que hay toda una fase preparatoria en donde nosotros podemos beber de diferentes corrientes del pensamiento y por supuesto de los tratadistas, pero nuestro trabajo es transformarlos. Y a partir de ese producto, que entre comillas puede ser individual o puede ser personal incluso, bueno, hacer la propuesta específica. Si nos situamos en este caso, yo creo que debemos mucho a la sociedad. Y no hablo tan solo de la universidad, sino de la sociedad a la cual nos debemos. Por muchos motivos, pero para abordar uno, recordemos que nosotros, salvo excepción porque no conozco ahorita a todos de aquí presentes, somos formados en una universidad pública, lo que significa que los recursos provienen pues de la población, de aquella que paga diferentes tributos, etcétera, que ya todos ustedes se saben. Y eso a su vez es otro elemento que nos impulsa a tener un compromiso ético y por lo tanto social, de devolver un poco a aquella comunidad que nos ha dado y que gracias a ella estamos formados. Entonces, me desespera un poco, y no es la primera vez que lo expreso en aspectos públicos y en diferentes reuniones, que nosotros en general, no hablo de alguien en particular, ninguna institución, nosotros como trabajadores del conocimiento, estemos un poquito separados de esa realidad. Te quedaste chico con las aportaciones de las pulgas, o IMES, o MIPYMES en este caso, porque es el 52% del Producto Interno Bruto, y porque ahorita en el COVID se perdieron 1.500.000 empleos simplemente de esas fuentes, y cerraron más del 50% de las mismas, porque sabes que lo que establece o lo que proporciona el trabajo son 9 de cada 10, no tan solo al 2014, sino el último estudio hecho por el INEGI para medir precisamente el impacto de esas COVID en este sector.
Entonces creo que la función social es muy fuerte. Lo he señalado en varios casos en la institución y en varias reuniones, no sé si lo acordarán, y cuando empezó los webinarios, tal vez fue el año pasado, cuando empezamos con esto, ¿no? Es urgente, hay un material ilimitadamente creativo y por supuesto inteligente entre nosotros y en toda la comunidad, pero necesitamos salir a la calle, en el buen sentido de la palabra. Necesitamos asomarnos, y simplemente lo digo como estribillo cada vez que hablo, a Enríquez, para no ensuciarnos los zapatos, si quieren. Y a Enríquez vas a encontrar drogadicción, prostitución, alcoholismo, miseria e inequidad social. Si nosotros no cumplimos con esos elementos, y eso es propio, no estamos cumpliendo esa mención. A lo mejor institucional y la corriente de moda, etcétera, pero no estamos cumpliendo nuestra función social, por favor, de trabajadores del conocimiento y transformadores del mismo. Por eso es que me permito hacer un comentario, para no decir llamado, no tengo tanta ambición en esto, pero un comentario reflexivo en esas situaciones. No olvidemos que somos públicos e instrumentos de trabajo y no trabajamos para nosotros, sino para los demás, así como los demás trabajaron con nosotros, pues los digo, financiándose nuestros estudios. Sobre todo en este caso, bueno, estoy viendo a Rogelio, a ti, a mí, entre otros que hemos tenido la fortuna de salir a estudiar al extranjero. Sin hablar de todos que finalmente estamos en una universidad pública. Creo que Mili también, aunque no la veo, pero bueno, ella también estuvo por allá, ¿no? Entonces creo que sí, hay que revisar esas clases, esos proyectos, por favor. Recordemos, salgamos a la esquina y veamos nada más cuántas MIPYMES hay. Si es que hay una escalada jerárquica en conocimientos y en empresas, debemos reflexionar que si 9 de cada 10 son MIPYMES, la lógica y la ética te dice que hay que atenderlas. Y si te dan 8 o 9 de cada 10 empleos, la lógica y la ética te dice que hay que atenderlas. Entonces no me explico cómo se atiende un 1% y no al 99% restante. Yo creo que de esa manera a lo mejor estamos contribuyendo un poquito, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero lo digo de manera personal, como una convicción de que tenemos que ir a la calle, tenemos que volver a la sociedad, tenemos que estar curtidos de esa responsabilidad social individual, la daría yo, para que se convierta en universitaria, en familiar y en todos los demás. Perdón, me extendí en mi intervención, discúlpeme, pero es algo que realmente me gusta expresar. Perdón, disculpe. Muchas gracias. De hecho, esto que comenta yo lo escuché también en una intervención suya, cuando expuso precisamente José Luis de Acosa, se lo expresó, ¿no? Necesitamos ver la acción precisamente. Gracias, doctor. Héctor, adelante, por favor. Doctor, primero felicitarlo por su charla, muy clara, muy concreta. Es muy grato escucharlo. Y quisiera yo comentarle si dentro de esa propuesta del posgrado no sería también interesante y necesario para la universidad, así como tenemos en este modelo educativo las experiencias educativas del área de formación básica, tener desde que ingresan a la universidad ya esa formación de responsabilidad social, o sea, porque tenemos en algunas licenciaturas las materias de emprendimiento, las ferias, pero como usted lo comenta, pues esto aplica a todas las licenciaturas. Entonces, ¿no sería recomendable que desde que inician nuestros estudiantes poder tener unas experiencias educativas que les vayan fomentando ese espíritu de emprendimiento y esa visión de responsabilidad social? Sí, y de manera orgánica, ¿eh? Debe ser de manera orgánica y creo que en todas las carreras. Usualmente empezamos en la parte de emprendimiento, de las materias, en las carreras del área económico-administrativa. Debe ser en todas las carreras, por supuesto que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, maestro. Muy bien. Fernando Rafael, adelante. Hola, un placer saludarles a todos. Yo soy del área de humanidades. Me llegó la invitación a través de un correo electrónico. Y pues, doctor, muchas felicidades por esta parte del emprendimiento. Yo he escuchado el concepto, la idea,
nos han formado también dentro de mi currículum como pedagogo. Y bueno, muchas veces como emprendedor nos llegamos a equivocar, pero de esas equivocaciones podemos aprender. Y muchas veces, como también dijo el doctor Julio, tenemos que aportarle también a la sociedad. Ya después, como egresados, tenemos que seguir aportando, y muchas veces, como dijo usted, entre la variante de irnos hacia un trabajo estable o ir arriesgándonos a emprender, pero de eso se trata, ¿no? Este concepto, esta idea, y pues muchas gracias por la invitación y por retroalimentarme en ese aspecto. Gracias. No, muchas gracias a usted por haber asistido. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee participar? ¿Aportar algún comentario más? Ok, entonces cedo el micrófono a nuestro Alguien amigo. alzó la mano ahorita, última A ver, hora. perdón. Julio. Creo que Sí, Ana perdón. María. Adelante. Y hay alguien más también por allí. Sí, ya hay alguien más. Muy bien, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Nitzel, soy de la Facultad de Negocios y Tecnologías. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Realmente toda la información está increíble, todo lo que ha comentado está increíble. Pero a mí sí me llama un poco la atención y quisiera como su opinión, porque sí nos dan características y nos dicen cómo es el perfil ahora sí que de un emprendedor. Y yo sé, a lo que he investigado más o menos, pues hay dos cosas que te impulsan, ¿no? O sea, el sentido de querer aportar, y también otra que no vamos a negar, la necesidad, ¿no? Donde a veces no se busca una estrategia, no se hace un plan de acción y no hay una administración de recursos y probablemente terminen quebrando, ¿no? Pero otra cuestión, y aquí quiero su opinión, es en cuanto a la fuga, al llamado de fuga de cerebros. O sea, cuando sí hay propuestas realmente interesantes que sí pueden, no sé, potencializarse. Por ejemplo, esa plataforma de audiolibros Vic es como un servicio de suscripción de audiolibros que fue por una chica, creo que de la Ciudad de México, pero no fue todo de un emprendimiento para un trabajo de universidad, pero después no se le dio como el apoyo ni el seguimiento, no vieron el potencial en esa idea de negocio y terminó ayudándose de una universidad de Texas. Entonces, mi punto es, si me puede dar su opinión en cuanto a esta fuga de cerebro, o sea, de grandes ideas que realmente están en México y al final terminan yendo a otros países porque aquí no se les apoya o no se les ve el potencial. Muchas gracias. Le agradezco su intervención y su pregunta. Sí, de hecho, pues es uno de los aspectos que no es nuevo, ¿no? Sabemos que inventó la televisión mexicana, tuvo que irse a Estados Unidos para que realmente se la patentara, ¿no? Muchas veces no creemos en nosotros mismos. Es un gran problema que visualizo en muchas instancias de los mexicanos, ¿no? Pienso ahorita que estaba comentando precisamente en uno de los mundiales que dirigió el Vasco Aguirre, antes de jugar, todos decíamos que no nos toque que ganemos a Uruguay porque no nos va a tocar contra Argentina, ¿no? Ese sentimiento de pronto de sentirnos inferiores a un equipo específico. Y efectivamente, perdimos contra Uruguay, y cuando le entrevistaron al Vasco Aguirre, todo con su gorra hacia abajo, nunca le vi los ojos, ¿verdad? Y pues diciendo que nadie daba por un cacahuete por México. Ya desde ese momento México estaba en la lona, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que visualizo que enfrentamos, de que no creemos realmente en nosotros mismos, ¿sí? Estamos pensando que otros son mayores que nosotros, y al no creer en nosotros mismos tampoco creemos en los demás. Es por eso que existe precisamente esta fuga de cerebros, como usted la llama, o como bien la llama, ¿verdad? En muchos de los casos en nuestro país todavía, ¿sí? Tenemos que creer en nosotros, pero primero tenemos que empezar creyendo nosotros mismos en nosotros, ¿sí? Para que otros realmente tengan esa convicción de poder apostar por lo que le estamos presentando. Gracias. Gracias. Maestra Anita, adelante. Perdón, Julio. Buenas tardes a todos y todas. Nada más es para
compartir este momento con Juan y con los demás, dado que la temática o sea, no se acaba. Efectivamente, me quedo con la última frase que eligió el doctor Juan Manuel, que ya tenemos que trasladarnos hacia lo que se denomina la mente de obra en lugar de mano de obra. Y eso es pues primordial para que nos situemos precisamente en otro paradigma. Estamos pues los que estamos muy relacionados con lo que es el personal, el recurso humano, el capital humano, cómo ha ido trasladándose esta concepción, y algo que es fundamental es el tema de esta conferencia del doctor, el emprender, porque emprendemos desde que pues nacemos, emprendemos pues los mecanismos para sobrevivir, para desarrollarnos, para seguir adelante. Y creo que a estas alturas de nuestro plan de vida es importantísimo el que seamos lo suficientemente otra vez flexibles como pequeñitos que descubrimos el mundo día con día. Nada más era eso, y pues un abrazo, Juan. Gracias por compartir y por tu solidaridad humana de siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Anita. ¿Alguien más? Ok. Pues, bueno, agradecerle. Perdón. ¿Alguien más? No, soy Marta Oliva. Sí. ¿Qué tal, maestra? Adelante. Solamente, buenas tardes a todos, compañeros. Solamente darle las gracias a Juan Manuel. Fue una exposición muy clara, muy completa, como siempre. Me has enseñado mucho, Juan Manuel, y te lo agradezco. En verdad, como siempre, y como dijo Anita, que siempre trasladas tu humanidad hacia todos nosotros. Felicidades, Juan Manuel. Gracias. Muy amable, maestra. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Pues, para cerrar el evento, le pido al doctor Rogelio Ladrón de Guevara, coordinador del cuerpo académico, tiene la palabra. Muchas gracias, maestro Julio. Pues nada, solamente tres cosas que me llenan de mucha alegría. Uno, primero felicitar esta brillante exposición de nuestro querido amigo, el doctor Juan Manuel, pues definitivamente muy clara, muy precisa, muy amena, y pues con su tono y aparte pues habilidades psicológicas que tiene él como su formación, pues hasta relajante, ¿sabes? O sea, su tono, todo fue toda una experiencia así como hasta de relajación, de seguir todo así en un tono que, bueno, personal, pues también tuvo ese efecto que, bueno, que hay que reconocer también en ello también. Entonces, excelente exposición, Juan Manuel, muchas gracias. Segundo punto, agradecer a todos los participantes. Creo que este es el objetivo que teníamos con estos webinars, ¿verdad? De crear este espacio de divulgación científica, de compartir, de charlar como colegas, ¿no? Sobre temas que, pues, si bien unos son más de una formación o de otra, pues que se enriquecen, ¿no? Estos comentarios del doctor Julio César Sosa, del maestro Héctor, que también bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí, de los estudiantes, sobre todo que ahorita estuvieron participando de perfiles, pues, de distintas áreas, que tenemos aquí una compañera de Córdoba, bueno, del campus de Orizaba, Córdoba, y también del compañero de pedagogo. Pues esta es la idea, ¿no? Esta es la idea, este es el sabor que queremos que vaya tomando estos webinars, que si bien pues están organizados por este cuerpo académico que nosotros tenemos, que está centrado en la parte también financiera, pero también organizacional, pues da cabida a muchos temas que se relacionan, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto que quisiera yo, pues volver a hacerlo, como lo estamos haciendo en cada seminario, pues que está abierto. Estamos empezando ahorita nosotros como miembros del cuerpo académico, ya estamos agendando algunos otros compañeros también de la institución que no son exactamente el cuerpo, pero
y que ese es el objetivo, es decir, ustedes, maestros, colegas, académicos, estudiantes, incluso también que quieran presentar algún tema, algún avance, algún tema de investigación, algún tema que nos quieran compartir de las distintas áreas y que de alguna manera todos pues tienen relación, están abiertas las puertas, se ponen en contacto con el maestro Julio, que también permito felicitar por su brillante organización de estos eventos, y que él pues ahora sí es el director de todo este montaje, de esta difusión, de esta parte tecnológica, o con un servidor, con quien gusten, ¿verdad? Se ponen en contacto con cualquiera de los miembros del cuerpo académico, nos dicen, oigan, pues a mí me interesaría tal tema, tal, y ahorita, bueno, aquí la agenda ahí la lleva el maestro Julio, pero huecos hay, pero de sobra. Eso es una actividad permanente que la estamos pensando ahorita de manera mensual, también para no cansar, pero si de repente tenemos mucha demanda, pues bueno, a lo mejor nos vemos cada 15 días o qué sé yo. Que de verdad muy bienvenidos todos los estudiantes que están participando de distintas áreas. Creo que la difusión ha sido muy buena, Julio, muy bien, felicidades, y bueno, seguimos incrementando este grupo, este espacio, que es pues también suyo, y pues aquí venimos un poco a comentar cómo está todo el tema de lo que estamos haciendo y encontrar pues puntos ahí de encuentro que también permitan pues incluso hacer colaboraciones, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenidos maestros, maestro Guillermo, que también está siempre presente aquí en todos los seminarios, muchas gracias por estar aquí siempre presente, y bueno, y todos los miembros del IESCA, gracias por estar aquí también, muy amables. Gracias. No sé si alguien más del cuerpo académico quisiera hacer algún comentario también. Pues, al final, webinar aprovecho para anunciar, perdón, doctor. Adelante. Anunciarles que el siguiente mes vamos a tener el honor de escuchar al doctor Sosa Mirós en el tema de finanzas públicas y derechos humanos. Entonces, en breve estaremos mandando la fecha y hora acordada con el doctor Sosa Mirós para que estemos pendientes de su charla, ¿no? Excelente, muchas gracias. Gracias.